Bienvenidos. Esta es la segunda parte de mi historia. Soy Alicia. Si aún no han visto la primera parte, les sugiero que se detengan en este momento. Esta narración continúa justo donde la dejamos anteriormente, así que necesitarán ver la primera parte para entender todo lo que sucedió. No se preocupen, pueden encontrar la primera parte haciendo clic en el icono que aparece arriba en su pantalla o en el primer comentario fijado de este vídeo. Véanlo y después regresen aquí para continuar. Les comparto dos consejos importantes para encontrar fácilmente la segunda parte de mi historia. Primero, fíjense bien en mi fotografía en la portada del vídeo, esta es su garantía de que están en la historia correcta. Segundo, notarán que en la parte superior de cada portada hay una franja de color. La primera y segunda parte siempre llevan el mismo color de franja. Solo verifiquen que coincida en ambos vídeos y así sabrán que están en el lugar correcto. Antes de continuar, debo hacer una advertencia importante. Lo que están por escuchar es una historia muy conmovedora e intensa. De hecho, es una de las narraciones más emotivas que hemos compartido en este canal. Durante la grabación tuvimos que hacer varias pausas porque tanto yo como el equipo nos sentíamos profundamente conmovidos. Son recuerdos que guardé en silencio por muchos años, en lo más profundo de mi corazón. Esta no es solo una historia. Es el testimonio de cómo el espíritu humano puede superar las adversidades más grandes. Les abriré mi corazón para compartir experiencias que, aunque difíciles, demuestran que siempre hay esperanza. Lo que van a escuchar puede ser emotivo y conmovedor, pero también inspirador. Si deciden continuar, les pido que lo hagan con respeto y empatía. Mi historia merece ser contada, pero también merece ser escuchada con el corazón abierto. Les sugiero que no se pierdan ni un momento de este vídeo. Mantengan su atención desde el principio para que puedan seguir cada detalle de esta historia. Ahora estoy lista para continuar compartiendo mi historia con ustedes. Primero, quiero agradecerles por estar aquí para escuchar el resto de mi testimonio. No es sencillo revivir estos recuerdos, pero su interés me da la fuerza para seguir adelante. Permítanme recordar dónde nos quedamos. Así, fue en ese momento cuando doña Berta, pálida como una hoja de papel, me contó sobre el incidente en la casa grande. Sentí que mi corazón se detenía. Mi primer pensamiento fue para Rosalía. ¿Qué pasó?, pregunté, sintiendo que mis piernas temblaban. Marisela enfrentó a don Luis, susurró doña Berta, mirando a su alrededor con temor de que alguien la escuchara. Virgen Santa. Me quedé sin aliento. Marisela, quien compartía el nombre con mi madre, había hecho lo que todas soñábamos pero nunca nos atrevimos. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la casa grande, mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Solo podía pensar en Rosalía. ¿Estaría bien? ¿Habría resultado lastimada en medio de todo? Al llegar, presencié una escena que quedará grabada en mi memoria para siempre. Don Luis estaba en el suelo. Había mucha confusión a su alrededor. Los capataces estaban alterados, gritando órdenes y corriendo de un lado a otro. Fue entonces cuando vi a mi hermana pequeña, Rosalía, corriendo hacia mí en cuanto me vio, lanzándose a mis brazos. La abracé con todas mis fuerzas, agradeciendo a la Virgen que estuviera a salvo. Alicia, fue terrible, sollozó en mi hombro. Marisela perdió el control, tomó algo de la cocina y no la dejé terminar. No era necesario. Podía ver lo que había sucedido frente a mí. Los capataces se apresuraron a llevar a don Luis al hospital de la ciudad, pero antes de partir, aún en su estado alterado, ese hombre cruel todavía tuvo fuerzas para dar una orden que me heló la sangre. Busquen a toda la familia de Marisela, les ordenó a los capataces con voz amenazante. Quiero evidencia. Santísima Virgen. Me quedé paralizada. Entendí lo que significaba. La pobre Marisela no solo se había puesto en riesgo a sí misma, sino a toda su familia. Y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. Hija querida, lo que sucedió después de que Marisela enfrentó a don Luis fue desgarrador. La retuvieron en el sótano de la casa grande, completamente aislada. Solo doña Regina, la cocinera, podía llevarle alimentos y agua. Ella nos mantenía informadas de su situación. Las órdenes eran claras, nadie podía acercarse ni hablar con Marisela.
Siempre había un vigilante custodiando, asegurándose que se cumplieran las instrucciones. Dijeron que debía esperar el regreso de don Luis, pues él decidiría su destino. Las últimas palabras de don Luis antes de partir al hospital fueron aterradoras. Ordenó represalias contra la familia de Marisela. Santísima Virgen. No podía sacar esas palabras de mi mente. Los días siguientes fueron una pesadilla. En la hacienda vivíamos en completa incertidumbre, temiendo lo peor. Cuando regresaron los vigilantes, trajeron evidencia que heló mi sangre. Gracias a Dios no lo vi directamente, pero obligaron a Marisela a reconocer un anillo de su madre. Doña Regina nos contó entre lágrimas cómo Marisela se quebró al verlo. Sus gritos de dolor resonaron desde el sótano hasta la cocina, suplicando que fuera mentira. Pero la crueldad continuó. Los vigilantes se jactaron de haber incendiado la casa de su familia. Virgen Santísima. El solo escucharlo me enfermó. Después de eso, según doña Regina, Marisela quedó sumida en un silencio profundo y perturbador. Era como si su espíritu se hubiera quebrado. Todos vivíamos aterrorizados. Lo sucedido con la familia de Marisela era una advertencia clara. Quien se atreviera a desafiar a don Luis pagaría las consecuencias más severas. Esperábamos con temor el regreso de don Luis. Las mujeres apenas comían o dormían. Mi hermana Rosalía no paraba de llorar, mientras Marisela permanecía en el sótano. Solo podíamos imaginar su sufrimiento, habiendo perdido todo lo que amaba. Pero eso no era todo. Marisela tenía una pequeña de 4 años, Lupita, que estaba bajo mi cuidado en la casa de los niños. Era un angelito, idéntica a su madre, con unos ojos grandes y dulces que derretían el corazón. Me encariñé con ella como si fuera mi propia hija, igual que con mis hermanos pequeños. Todos en la casa de los niños le dábamos atención especial. La inocente no comprendía la tragedia que envolvía a su familia. Seguía preguntando por su madre, queriendo saber cuándo vendría a verla. Cuidar de Lupita era como un rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. A través de ella, sentíamos que podíamos hacer algo por Marisela. Don Luis pasó 2 semanas en el hospital. Cuando regresó, venía en silla de ruedas. Por un momento, tuve esperanza. ¿Habría quedado imposibilitado? ¿Tendríamos algo de paz? Pero esa ilusión se desvaneció rápidamente. Al llegar, se levantó demostrando que podía caminar perfectamente con ayuda. Se dirigió directamente al sótano. Esperamos angustiados, sin saber qué sucedería. Poco después, escuchamos un disparo. El silencio que siguió fue aterrador. Doña Regina no presenció lo ocurrido. Las esposas, conmocionadas, nos contaron después que vieron a los vigilantes sacar a Marisela sin vida. Nadie supo qué hicieron después, dónde la llevaron. Se convirtió en otro secreto oscuro de la hacienda. Don Luis subió del sótano con una sonrisa perturbadora. Advirtió que podía caminar perfectamente y que cualquiera que intentara algo contra él tendría el mismo destino que Marisela. Sentí que mi sangre se helaba. El terror había regresado con más fuerza. Vi el miedo en los ojos de todas. Sabíamos que las cosas empeorarían. Y la pequeña Lupita, mi corazón se partía al verla. Una niña de 4 años que jamás volvería a ver a su madre. ¿Cómo explicarle a una criatura tan pequeña lo sucedido? Esa noche, mientras intentaba descansar, comenzó otro drama. Angélica, en sus últimos días de embarazo, empezó con dolores. De pronto, rompió fuente en la casa de los niños. La pobrecita había estado muy alterada con todo lo ocurrido. Su cuerpo no pudo soportar tanta angustia. Doña Mirna salió corriendo a buscar ayuda médica, mientras las demás mujeres y yo intentábamos auxiliar a Sandra lo mejor posible. Virgen Santísima, qué noche tan angustiante. Sandra gemía de dolor, temblaba y su rostro estaba blanco como papel. Hicimos todo lo que pudimos, le dábamos agua, la tomábamos de la mano, le secábamos el sudor de la frente. En ese momento, doña Berta notó algo preocupante. Me miró con ojos llenos de angustia y susurró: «El bebé está en mala posición. Necesitamos ayuda profesional urgentemente». No terminó la frase, pero todos entendíamos la gravedad de la situación. Sandra sufría intensamente,
rogando que todo terminara pronto. Rezamos al Señor pidiendo que llegara ayuda a tiempo para salvar a madre e hijo. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. Antes de que llegara la ayuda, Sandra comenzó a desvanecerse. La sangre empapaba las sábanas, goteando hasta el piso. Por más que intentamos detenerla, era imposible. Sus quejidos se fueron apagando hasta convertirse en débiles murmullos. Su rostro, antes sonrojado por el esfuerzo, perdió todo color. Resiste, Sandra, le suplicó sosteniendo su mano. Ya viene la ayuda, vas a estar bien. Pero ella me miró con ojos vidriosos y susurró: cuida a mi pequeño, Alicia, por favor. Fueron sus últimas palabras antes de que su mano quedara sin vida entre las mías. Cuando finalmente llegó la ayuda médica, Sandra ya se había ido. Aún intentaron salvar al bebé, pero el pequeño angelito también partió con su madre. Santísima Virgen. 2 almas inocentes perdidas en una sola noche, frente a nuestros ojos. Lloramos abrazadas, sin poder creer lo sucedido. Lo más doloroso fue la reacción de don Luis. Ordenó que los enterraran sin permitirnos despedirnos apropiadamente. Las otras muchachas me contaron después que lo escucharon decir fríamente: tendré que buscar reemplazo. Dios mío, ¿cómo podía ser tan insensible? Para él, Sandra no era una persona, sino una posesión que debía reponer. Esa noche, acostada con Lupita dormida a mi lado, lloré como nunca. Lloré por Marisela, por su trágico final. Lloré por Sandra y su bebé, que ni siquiera tuvo la oportunidad de conocer este mundo. Lloré por Lupita, ahora sin madre, y por todos nosotros, atrapados en esta terrible situación bajo el control de ese hombre sin corazón. La pérdida de Sandra y su bebé nos afectó profundamente. Éramos como una familia, ¿sabes? Una familia unida por el dolor y las circunstancias, pero familia al fin. Los quería a todos como si fueran mi propia sangre. Los días siguientes fueron muy difíciles. Caminábamos como almas en pena por la hacienda, mientras don Luis seguía con su vida normal, dando órdenes y tratándonos como si nada hubiera pasado. Las pesadillas comenzaron a atormentarme. Soñaba con Marisela pidiendo ayuda, con Sandra sosteniendo a su bebé sin vida. Me despertaba empapada en sudor frío, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me saldría del pecho. Ni siquiera podía gritar para no despertar a las demás mujeres y niños. El miedo se apoderó de la hacienda como una sombra oscura. Hablábamos en susurros, siempre vigilando sobre nuestros hombros. Cualquier ruido nos sobresaltaba. Pero lo peor fueron los rumores de que don Luis buscaba más jovencitas. Esto nos aterrorizó porque sabíamos lo que significaba: más vidas inocentes sometidas a su voluntad. En medio de todo esto, doña Berta aprovechaba sus días libres para visitar a mi abuela Chabela, quien nunca dejó de luchar por nuestra libertad. Entonces sucedió algo extraordinario, como si nuestras oraciones hubieran sido escuchadas. Era una mañana común en la hacienda, cuidando a los niños y haciendo nuestras tareas, cuando escuchamos vehículos acercándose. Por la ventana vi varias patrullas estacionándose frente a la casa principal. Mi corazón se aceleró. ¿Por fin alguien había descubierto la verdad? Los oficiales entraron a la casa. Se escuchaban los gritos de don Luis, amenazando a todos. Nosotros permanecimos inmóviles, entre el miedo y la esperanza. Después de lo que pareció una eternidad, un oficial llegó a la casa de los niños. Nos miró con compasión y firmeza. «Son libres», dijo. Todo terminó. Caí de rodillas llorando, liberando todos los sentimientos guardados durante tanto tiempo. Las otras mujeres también lloraban y se abrazaban. Los pequeños no entendían bien la situación, pero sentían que era importante. El oficial nos explicó todo. Mi abuela Chabela y doña Berta habían sido fundamentales en nuestra liberación. Mi abuela, una mujer extraordinaria, nunca se dio por vencida. Siguió luchando día y noche, presionando a las autoridades, contando nuestra historia a quien quisiera escuchar. Y doña Berta, ¡qué valiente! Arriesgaba todo en sus días libres para llevarle información a mi abuela, detalles que solo alguien dentro podía conocer. Mi abuela y doña Berta formaron un equipo extraordinario. Con mucha dedicación,
Reunieron evidencias y buscaron ayuda de personas influyentes hasta que finalmente alguien les prestó atención. Gracias a su persistencia, las autoridades comenzaron una investigación seria. Pero el momento decisivo llegó cuando uno de los antiguos capataces de Don Luis decidió hablar. Lo habían despedido y ya no podía cargar con tanto peso en su conciencia. Se presentó ante las autoridades y reveló toda la verdad. Y no fue Bartolo quien lo hizo. Él solo repetía rumores sin fundamento. El capataz reveló la terrible situación de las mujeres retenidas, el maltrato que sufrían los niños, y algo que nos dejó helados. Había un lugar oculto detrás de la hacienda donde enterraban a quienes perdían la vida. Ninguno de nosotros sabía de su existencia. Las autoridades estatales, enviadas directamente por el gobernador, realizaron una investigación minuciosa durante meses. Recopilaron testimonios y pruebas hasta estar completamente seguros. En ese lugar encontraron restos de varias personas, entre ellas mi querida Marisela. Cuando finalmente llegó el momento, Don Luis fue arrestado. Trató de usar su influencia y dinero para librarse, pero esta vez nada funcionó. Al verlo esposado rumbo a la patrulla, noté algo diferente en su mirada. Por primera vez vi temor en sus ojos. Aquel señor que nos había causado tanto dolor ahora parecía insignificante. Su voz, que antes nos atemorizaba, ahora sonaba débil y desesperada. Quise mostrarle mi alegría, pero el miedo aún me detenía. También se llevaron a muchos de sus empleados que habían sido cómplices. ¿Las autoridades vinieron a hablar con nosotros después? No pude contener el llanto. «Mis niñas», exclamó mi madre entre lágrimas. Mis hermanos, que jugaban en el patio, escucharon el alboroto y corrieron hacia nosotros. Al vernos, todo se volvió una mezcla de gritos de alegría. Se abalanzaron sobre Rosalía, abrazándola con tanto entusiasmo que casi la tiran. La abuela se acercó y tomó mi rostro entre sus manos. Me di cuenta de que llevaba un yeso en el brazo derecho, consecuencia de lo que le habían hecho los ayudantes de Don Luis. A pesar de todo, ahí estaba ella, más fuerte que nunca. «Te prometí que te sacaría de ahí», me dijo entre lágrimas. En ese momento, notó a la pequeña Lupita, que se aferraba a mi falda, asustada por tanto movimiento. La abuela Chabela se agachó para quedar a su altura. Sus ojos se humedecieron nuevamente. «¿Y quién es esta princesita?», preguntó con dulzura. «Es la pequeña Lupita», le expliqué. «No tiene a nadie más. La traje conmigo». Vi cómo mi abuela comprendía la situación. Extendió su mano buena hacia Lupita, con esa sonrisa única que solo ella sabía dar. «Ahora vivirás con nosotros, mi niña. Te cuidaremos como familia». Lupita me miró buscando aprobación. Asentí con una sonrisa. Solo entonces dio un pequeño paso hacia mi abuela, quien la abrazó con tanto cariño como si fuera de cristal. «Bienvenida a la familia, Angelito», le susurró. Después entramos a platicar al patio trasero. Más tarde, vi a mi madre que venía corriendo por la calle, regresaba del trabajo. Alguien debió avisarle que habíamos vuelto. Al verme, se quedó paralizada. Por un momento temí que se desmayara, pero entonces corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que me dejó sin aliento. «Mi niña», lloraba. «Mi niña ha vuelto». Me miró de pies a cabeza, deteniéndose en mi vientre. Rosalía se unió a nuestro abrazo. Entonces mi madre vio a Lupita. «¿Y esta pequeña?», preguntó. Le conté brevemente sobre ella y sobre Marisela. Vi todas las emociones pasar por el rostro de mi madre: preocupación, compasión, amor. «Pobrecita criatura», exclamó. Y así fue como Lupita encontró un nuevo hogar. Entramos todos a la casa, hablando al mismo tiempo. La abuela ya planeaba dónde dormiría Lupita, mi madre preguntaba si habíamos comido bien, mis hermanos no paraban de hacer preguntas. En medio de todo ese bullicio, sentí una paz que hacía mucho no experimentaba. Miré a Rosalía y supe que ella sentía lo mismo. En ese momento tuve la certeza de que, pasara lo que pasara, estaríamos bien porque estábamos en casa, con nuestra familia. Lo que no sabía era que mientras estuvimos ausentes, habían pasado más cosas en la familia. Mi tío Dionisio, hijo de la abuela Chabela,
Llevaba más de 10 años viviendo lejos con su esposa. Se comunicaba con la abuela por carta. Mi tío, que ya tenía 4 hijos y una vida establecida allá, había invitado a la abuela y al resto de la familia a mudarse cerca de él. Sugirió que podíamos vender o rentar nuestra casa y comenzar una nueva vida allá. Pero mi abuela, con ese corazón tan grande, siempre decía que hasta que Rosalía y yo no volviéramos, ni siquiera consideraría la idea. Ahora que estábamos de regreso, las cosas eran diferentes. La abuela empezó a pensar seriamente en la mudanza. Hubiera sido bueno para todos, ¿sabes? Un lugar nuevo, lejos de los chismes y los recuerdos difíciles. Sin embargo, surgió un obstáculo. El abogado que llevaba nuestro caso nos explicó que no podíamos salir de la ciudad. Necesitábamos estar disponibles para testificar contra don Luis. Dijo que la justicia podría llamarnos en cualquier momento. Eso complicó todo. Aunque queríamos empezar de nuevo en otro lugar, sabíamos que teníamos que hacer lo correcto. Tenía que asegurarme que ese señor permaneciera en prisión para que jamás pudiera lastimar a nadie más. Me causaba tanto temor que hasta en sueños lo veía. Vivir en el barrio resultó complicado, ¿sabes? La gente era muy chismosa, siempre metiéndose en vidas ajenas. Murmuraban a nuestras espaldas, esparciendo rumores sobre Rosalía y yo. Nunca se atrevieron a decirnos nada de frente. Un día todo explotó cuando mi mamá escuchó a doña Lupita, una señora de lengua muy suelta, hablando mal de nosotras en la tiendita. Mi mamá, que siempre había sido tranquila, esta vez no se contuvo. Se enfrentó a doña Lupita ahí mismo en la calle. Fue todo un espectáculo. Mi mamá, aunque pequeñita, logró enfrentarla. No paraba de gritar: «Respete a mis hijas, víbora chismosa». Tuvieron que venir 3 vecinos a separarlas. Mamá llegó a casa toda despeinada, con un moretón en el ojo, pero sonriendo orgullosa. «Nadie habla mal de mis hijas». Después de eso, los chismes disminuyeron. Creo que la gente le tenía respeto a mi mamá. El embarazo tampoco fue sencillo. Sentía dolores y tenía pesadillas casi todas las noches. Soñaba con don Luis y la hacienda. Me despertaba gritando, empapada en sudor. La abuela venía a tranquilizarme, ponía su mano en mi vientre y rezaba en voz bajita. Rosalía también sufría mucho. No decía mucho, pero podía ver el miedo y la tristeza en sus ojos. A veces me despertaba en la noche y la escuchaba llorar quedito en la cama de al lado. Una noche me llamó susurrando: «Hermana, ¿crees que algún día podremos olvidar?». No supe qué responderle. ¿Cómo olvidar todo aquello? Lo que vivimos quedó marcado en nuestras almas como con fuego. No sé si lo olvidaremos, Rosalía, le respondí después de un rato. Pero la abuela dice que algún día dolerá menos. Nos quedamos así, acostadas en la oscuridad, agarradas de la mano, 2 hermanas que habían sobrevivido juntas a momentos muy difíciles y ahora intentaban encontrar manera de seguir adelante. Los días pasaron y mi pancita fue creciendo. La abuela y mamá se turnaban para cuidarme. Me ponían aceite de almendras en el vientre para evitar las estrías y rezaban para que el bebé naciera sanito. Lupita poco a poco se fue encariñando más con la familia. También empezó a decirle abuelita a mi abuela y tía a mi mamá. Era como si hubiera encontrado de nuevo un lugar donde pertenecer. Pero no todo era miel sobre hojuelas. El dinero apenas alcanzaba para lo básico. Mi mamá seguía trabajando haciendo limpieza en casas ajenas, y la abuela preparaba sus agüitas curativas cuando su brazo se lo permitía. Yo quería ayudar, pero embarazada nadie me daba trabajo. Fue entonces cuando el licenciado Marcos nos citó para hablar del proceso legal. Se sentó con nosotras en la salita de la abuela, con esa cara seria que solo los abogados saben poner. «Miren», dijo suspirando profundo, «no les voy a mentir, esto va a ser una batalla difícil». Nos explicó que don Luis tenía abogados muy caros. Y no solo eso, el señor tenía gente importante de su lado. Políticos, empresarios, jueces. El licenciado bajó la voz como si las paredes pudieran oír. Sabía muchos secretos de toda esa gente, años de encubrir cosas turbias. Estaba usando eso para conseguir apoyo. Se me heló el corazón. ¿Cómo íbamos nosotras, unas mujeres sencillas, a enfrentarnos a tanto poder?
Pero luego el licenciado continuó: sin embargo, no están solas en esta lucha. Hay mucha gente buena que quiere que se haga justicia. Periodistas, políticos honestos, organizaciones de derechos humanos. Todo mundo está pendiente de este caso. Va a ser difícil, va a ser doloroso, nos dijo mirándonos a los ojos, pero tenemos una posibilidad real de que pague por sus acciones. Y no solo él, sino muchos otros que se creían intocables. Nos explicó que tendríamos que contar todo con lujo de detalle, que sería doloroso, que la defensa de don Luis intentaría desacreditarnos, pero que era importante que se hiciera justicia. Salí de esa plática con un dolor de cabeza terrible. La idea de tener que revivir todo aquello, de contarle a un grupo de extraños las cosas tan difíciles que pasamos, me daban ganas de salir corriendo. Ni siquiera a mamá y a la abuela, Rosalía y yo nos atrevimos a contarles todo. Era demasiado fuerte. ¿Cómo las miraríamos a los ojos? Pero luego me acordé de Marisela, de Angélica, de todas las demás mujeres y niños que sufrieron. Tenía que ser fuerte por ellos, tenía que lograr que se hiciera justicia. Casi un mes después llegó la noticia que tanto temíamos y anticipábamos. Ya había fecha y hora para declarar ante las autoridades. Se me congeló el corazón completamente cuando me enteré. Era como si toda esa pesadilla terrible fuera a regresar de golpe a mi vida. Pero el destino, mi querida niña, a veces tiene otros planes muy diferentes. Estuve tan nerviosa y angustiada esos días, tan alterada emocionalmente, que mucho antes de la fecha programada se me rompió la fuente. Ya era hora de que naciera mi dulce bebé. Virgen Santísima, qué tremendo susto. La abuela, con esa tranquilidad tan característica suya, mandó llamar inmediatamente a doña Guadalupe, la experimentada partera del pueblo. Mientras tanto, yo estaba recostada en mi cama, sintiendo dolores intensos que nunca imaginé que existían en esta vida. El parto es algo verdaderamente serio y delicado. El dolor es tan profundo que una piensa que no va a poder resistir. Y yo, ingenua de mí, no podía dejar de pensar en mi querida Angélica, recordando ese día tan terrible cuando ella y su pequeño angelito. ¡Ay, Dios mío! Qué frágil es nuestra mente en estos momentos, ¿verdad? Solo tenía pensamientos tristes y angustiantes. Llegó doña Guadalupe presurosa, ya con las mangas remangadas y lista para ayudar. Vamos, mijita querida, me dijo con dulzura, hoy es un día bendito de traer vida al mundo. Mi querida abuela me sostenía una mano con firmeza y mi adorada mamá la otra. Rosalía se quedó cuidando a los niños en el cuarto para que no se asustaran con mis quejidos, porque sí que me quejé mucho, ¿sabes? Me quejé tanto que pensé que me quedaría sin voz para siempre. Las contracciones llegaban una tras otra, cada vez más intensas y frecuentes. Sudé muchísimo, lloré sin parar, me quejé constantemente. Ay, perdón por tanto drama. Doña Guadalupe seguía dándome instrucciones con paciencia. Mantente fuerte, mijita preciosa, puja con todas tus fuerzas, respira profundo. Hubo un momento angustiante en que pensé que no podría resistir más. El dolor era tan intenso que quise rendirme por completo. Pero entonces mi querida abuela se acercó suavemente a mi oído y me susurró con amor. Eres fuerte como un roble, mi niña adorada, has superado pruebas más difíciles. Esta es solo otra prueba más y la vas a superar con valentía. No sé de dónde saqué las fuerzas necesarias, pero di un último pujido con toda mi alma y fue cuando escuché el llanto más hermoso y melodioso del mundo entero. Mi precioso bebé había nacido por fin. Doña Guadalupe lo alzó con mucho cuidado, lo limpió delicadamente y lo puso con ternura en mis brazos temblorosos. Es un hermoso niño, dijo sonriendo con dulzura. Y qué muchachito tan fuerte y saludable. Miré a mi hijo por primera vez y, mi querida niña, todo el miedo y todo el dolor se esfumaron como por arte de magia. Era verdaderamente hermoso, gordito y rozagante, con su pelito negro abundante, sus ojitos entrecerrados, absolutamente perfecto. En ese momento mágico solo existíamos él y yo, mi adorado Rogelio. ¿Rogelio?, preguntó la abuela gratamente sorprendida. Sí, respondí sin poder dejar de ver a mi precioso niño. Rogelio, como mi querido papa. Las lágrimas de alegría brotaron abundantemente de los ojos de mi madre y mi abuela Chabela.
Los días siguientes fueron como una verdadera montaña rusa de emociones intensas. La dicha inmensa e indescriptible de tener a mi pequeño Rogelio en mis brazos, de darle el pecho con amor, de respirar su dulce aroma de bebé recién nacido, pero también la angustia inevitable por lo que vendría después. Yo no podría asistir al juzgado, pues tenía que quedarme a cuidar a mi bebé con dedicación. Sin embargo, mi querida Rosalía, mi amada madre y mi dulce abuela tendrían que enfrentar ese difícil momento por su cuenta. La tarde anterior, Rosalía vino a verme. Temblaba como una hoja al viento. ¿Y si me quedo muda? Si no puedo recordar nada, susurró con voz quebrada. La tomé de las manos y la miré fijamente. Rosalía, eres la persona más valiente que conozco. Podrás hacerlo. No importa si olvidas algo, solo habla desde tu corazón. Se quedó un rato jugando con Rogelio, y noté cómo el bebé la tranquilizaba. Ver una vida tan pura e inocente nos daba fuerzas para enfrentar cualquier adversidad. El día señalado me desperté muy tempranito con el alba, cuando apenas los pajaritos comenzaban a cantar. Después de amamantar y cambiar con mucho cariño a mi pequeño Rogelio, me quedé en el portal observando cómo se preparaban para partir. Mi querida abuela Chabela mostraba una determinación inquebrantable en su dulce rostro, mi madre aparentaba nervios pero firmeza, y mi pobre Rosalía estaba pálida como la cal, temblando suavemente. Les di un abrazo largo y fuerte a cada una antes de que partieran. Que Dios las acompañe y las proteja, les dije con el corazón en la mano. Lupita y mis hermanos se quedaron conmigo para ayudar con el pequeño Rogelio. Las horas se arrastraban lentamente como años eternos. Mi mente inquieta no dejaba de imaginar lo que estaría sucediendo en ese frío juzgado. ¿Estaría don Luis ahí, sentado con su cara seria? ¿Las miraría con ese desprecio que tanto conocíamos? Ay, Virgencita Santa, cómo deseaba estar ahí, sosteniendo la mano temblorosa de Rosalía. Cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, escuché que se abría la puerta de madera. Mi corazón dio un vuelco tremendo. Habían regresado. La abuela entró primero, sosteniendo a Rosalía, que parecía haberse desvanecido como una hoja marchita. Mi madre las seguía con una expresión de agotamiento total en su rostro cansado. ¿Qué pasó?, pregunté con angustia mientras la abuela recostaba con cuidado a Rosalía en el viejo sillón y mi madre iba por agua con azúcar para reanimarla. Fue muy difícil, mijita querida, dijo la abuela, pasándose un pañuelo bordado por la frente arrugada. Pero lo logramos con la ayuda de Dios. Me contó que la sala estaba completamente repleta. Había periodistas tomando notas, personas importantes susurrando entre ellas, y don Luis rodeado de sus costosos licenciados de traje negro. Mi pobre Rosalía se paralizó cuando comenzaron las preguntas del juez, pero entonces la abuela le tomó la mano con firmeza y le dijo con voz suave: «Cuenta tu verdad, mi niña valiente. Haz que tu voz se escuche por fin». Y así lo hizo, con increíble valentía y determinación. La abuela me contó que Rosalía, a pesar del miedo que sentía, habló de todo con voz temblorosa pero firme, de Marisela, de Sandra, de todas las muchachas y los niños inocentes que pasaron momentos tan difíciles. Con lágrimas en los ojos pero sin perder la compostura, describió el trato tan duro que sufrimos, del miedo constante que vivíamos día tras día, de las noches sin dormir. En aquellos tiempos tan diferentes, las cosas no eran como ahora, no había la misma protección para las personas que sufrían injusticias, especialmente los pequeños. Era común que tuvieran que contar sus historias sin ningún tipo de apoyo o protección, enfrentando todo solos. «Tendrías que haber visto a tu hermana», dijo mi madre regresando con el agua endulzada, sus ojos brillando con orgullo. «Fue tan valiente como una guerrera, tan fuerte como un roble, pero cuando los abogados de don Luis empezaron a hacerle preguntas confusas, tratando de enredar sus palabras y confundirla, el peso de todo fue demasiado y no pudo más. Se desmayó ahí mismo, pobrecita de mi niña». El juez, mostrando algo de compasión y entendimiento, suspendió la sesión y dijo que revisaría todo antes de continuar. Me quedé observando a mi hermana, que seguía como perdida en el sillón, el cansancio profundo marcado en los rostros preocupados de mi madre y mi abuela, mientras mi pequeño angelito Rogelio dormía tranquilamente en su canasta, ajeno a todo el dolor que nos rodeaba. «¿Sabes,
mi niña querida? Nunca supe exactamente lo que mi adorada Rosalía vivió en esa hacienda tan grande y solitaria. No estuve presente en su testimonio y nunca tuve el valor de preguntarle, por respeto a su dolor y sus silencios. Pero entonces ocurrió algo completamente inesperado que cambiaría nuestras vidas. El licenciado Marcos llegó muy alterado a nuestra humilde casa, con el rostro pálido y sudoroso. Nos dio una noticia que lo cambiaría todo para siempre. Don Luis había sido encontrado sin vida en su celda, en circunstancias muy extrañas y misteriosas. Que Dios me perdone, pero sentí un gran alivio en mi corazón adolorido. El licenciado mencionó que había rumores de amenazas a un juez, pero nada era seguro realmente. Cuando nos dio la impactante noticia, todos quedamos completamente paralizados, como estatuas de sal. La abuela se persignó 3 veces y murmuró una oración. Mi madre perdió todo el color de su rostro cansado. ¿Y Rosalía? Ella simplemente se quedó mirando al vacío, sin ninguna expresión en su cara pálida como la luna. El licenciado, muy comprensivo y paciente, nos dio tiempo para asimilar la noticia y luego comenzó a explicarnos con calma cómo procederíamos. Nuestra situación era muy delicada. Legalmente no éramos esposas reconocidas de don Luis, no teníamos ningún papel que lo probara. Era lo que la ley llamaba unión libre. Esto significaba que no teníamos los mismos derechos que una esposa oficial ante la ley y los tribunales. Sin embargo, el licenciado, con su experiencia y sabiduría, nos explicó que había algunas opciones legales que podíamos explorar. Podríamos intentar demostrar que teníamos una relación verdadera con don Luis y que habíamos contribuido a su patrimonio con nuestro trabajo honrado y dedicado en la hacienda durante tantos años. Si lográbamos probarlo ante el juez con testimonios y evidencias, podríamos tener derecho a una parte de sus bienes, aunque no sería nada fácil conseguirlo en estos tiempos tan complicados. Su familia oficial, con todo su poder y dinero, seguramente lucharía con todas sus fuerzas contra nosotras, las pobres mujeres del campo. Después, con mucha seriedad y compasión en su mirada, comenzó a hablar sobre el futuro incierto de nuestros queridos hijos. Mi corazón dio un vuelco y se detuvo cuando el licenciado mencionó el delicado tema de los hijos. Con mucha paciencia, nos explicó que, según las leyes de aquellos tiempos tan distintos, los pequeños nacidos fuera del matrimonio tenían menos derechos que los reconocidos legalmente. Sin embargo, con un tono esperanzador, mencionó que podíamos solicitar un reconocimiento legal de paternidad. En aquella época tan complicada, nos dijo el licenciado con toda sinceridad, comprobar la paternidad era todo un desafío. Necesitaríamos testigos confiables, documentos oficiales que mostraran nuestra relación con don Luis, incluso fotografías si las tuviéramos guardadas. Pero aún así, nada sería definitivo. Aunque nuestra palabra tenía valor moral, la familia de don Luis haría todo lo humanamente posible por desacreditarnos, sugiriendo con malicia que los niños podrían ser de cualquier otra persona. El licenciado, con toda honestidad, nos advirtió que investigarían minuciosamente nuestro pasado buscando cualquier pequeño detalle para usarlo en nuestra contra. Con voz suave pero firme, también mencionó la posibilidad de solicitar apoyo económico para los pequeños, incluso si no se lograba el reconocimiento legal. Sugirió, con mucha prudencia, que podríamos pedir una compensación justa por nuestro tiempo en la hacienda y todo lo vivido allí. El caso de la dulce Sandra era el más delicado y preocupante, pues al no ser hija de sangre de ninguno de nosotros, sería extremadamente difícil conseguir algo para ella. El licenciado fue muy claro y directo. Nada sería sencillo en este largo camino. Las leyes de ese tiempo no protegían a mujeres en nuestra difícil situación, y la familia de don Luis haría todo lo imaginable por dejarnos sin nada. Nos quedamos en un profundo silencio, procesando toda esta abrumadora información. Era demasiado que asimilar para nuestros corazones. Rosalía, con voz temblorosa, preguntó si no sería mejor dejar todo atrás y seguir adelante con nuestras vidas. El licenciado respondió con sabiduría que la decisión era completamente nuestra, pero debíamos considerar que ese dinero podría darles un mejor futuro a los pequeños inocentes. Después de que el licenciado Marcos se marchó, cada quien se sumió en sus propios pensamientos y preocupaciones. Miré a mi angelito Rogelio dormido en su cunita y pensé en su futuro incierto.
¿Valdría la pena pasar por todo este doloroso proceso? Tanto tiempo en tribunales solo por una pequeña posibilidad de recibir algo. Mi querida madre, con toda su sabiduría, sugirió que tal vez deberíamos dejarlo pasar, que siempre habíamos salido adelante con dignidad y así seguiría siendo. La abuela Chabela, con su fortaleza característica, quería luchar por el futuro de los pequeños. Yo no sabía qué pensar. Mi mente era un torbellino de dudas. Rosalía permanecía callada, con la mirada perdida en el horizonte. Al menos podíamos agradecer al cielo que ella estuviera a salvo. Después de mucho reflexionar y conversar en familia, decidimos continuar con el proceso legal. No fue una decisión fácil, pero pensamos en los niños y su futuro. ¿Qué podíamos perder? Don Luis ya no estaba en este mundo, aunque te confieso con sinceridad que si viviera, no me atrevería a enfrentarlo. La situación en nuestra humilde casa se volvía cada vez más complicada y difícil. La abuela Chabela, después de pensarlo muchísimo, decidió con gran pesar vender la casa. Fue una decisión dolorosa pero necesaria para nuestra supervivencia. Teníamos tantos recuerdos hermosos en esa casita de adobe, pero las cuentas se acumulaban sin cesar y apenas teníamos para comer lo más básico. Por fortuna del destino, mi madre finalmente logró recibir una pequeña pensión por el fallecimiento de mi querido padre. No era mucho dinero, pero nos ayudaba a seguir adelante. Con el dinero de la venta de la casa, decidimos mudarnos cerca de mi bondadoso tío Ricardo, en la gran ciudad de México. Me entristece profundamente que nos fuimos sin poder despedirnos de la buena doña Berta. Nunca nos visitó en nuestra casa, no sabía dónde vivíamos exactamente, así que estuve esperando con ilusión que viniera algún día. Al final tuvimos que irnos, y ese peso lo llevo con tristeza en mi corazón. Pero déjame decirte, mijita querida, la vida en la inmensa ciudad no fue nada fácil para nosotros. Todo costaba muchísimo más. No pudimos comprar casa cerca de mi tío, que vivía en una colonia más acomodada y segura. Terminamos en una colonia humilde en las orillas de la ciudad. La nueva casa era mucho más pequeña que la anterior, pero al menos era un techo nuestro. Mi querido tío Ricardo, mi dulce tía Juanita y los primos nos visitaban seguido, trayendo alegría a nuestras vidas. Era una verdadera bendición cuando llegaban. Los primos eran 2 niñas encantadoras y 2 niños muy educados. Miguel era el mayor, de 18 años, todo un caballero. Los queríamos muchísimo a todos. Mi madre, con gran esfuerzo, logró inscribir a mis 9 hermanos y a Sandra en buenas escuelas de día. Rosalía también volvió a estudiar con mucha ilusión. Yo me quedé en casa cuidando a mi pequeño Rogelio. A veces me daba tristeza no poder estudiar como los demás, pero miraba a mi hijo y sabía en mi corazón que estaba haciendo lo correcto. Miguel, mi querido primo. ¡Ay, Dios mío! Ese muchacho era un verdadero encanto, inteligente, estudioso y muy bien parecido. Estudiaba ingeniería en la universidad con mucha dedicación. Cada vez que venía a visitarnos, hablaba del futuro con tanto entusiasmo y esperanza. Tenía una visión clara y positiva de la vida. Platicábamos durante horas sobre 1000 temas diferentes. Me prestaba libros interesantes. Te confieso con el corazón en la mano que empecé a sentir cosas muy especiales cuando estaba cerca de él. El corazón me latía más rápido que nunca, hasta las manos me sudaban de los nervios, pero trataba de no pensar en esos sentimientos. ¿Cómo iba yo, siendo madre soltera con tantas responsabilidades, a pensar en algo así, especialmente con mi primo? No podía ser posible. Mientras tanto, el largo proceso legal contra la familia de don Luis seguía su curso lentamente. El buen licenciado Marcos aparecía con noticias diversas, algunas buenas, otras no tanto. Pero todo llevaría su tiempo y paciencia. Lupita, la dulce hija de mi tío Ricardo, y mi querida Rosalía se hicieron muy buenas amigas. Siempre andaban secreteándose y riéndose por los rincones como 2 pajaritos felices. A veces me daban unos celos inocentes, ¿sabes? Extrañaba mucho a mi hermanita y también deseaba tener amigas cercanas. Un día muy especial, mi madre llegó a casa con una noticia que nos dejó gratamente sorprendidos. Había conseguido un buen trabajo en una fábrica de ropa. Lo anunció con los ojos brillantes de felicidad y esperanza.
Fue un cambio positivo en nuestra vida cotidiana. Salía tempranito y regresaba hasta la noche, cansada pero orgullosa de su trabajo. El dinero seguía siendo escaso, pero podíamos respirar un poco mejor y más tranquilos. La abuela Chabela y yo nos encargamos con mucho amor de la casa. Se quejaba de que estaba muy mayor para tantas tareas, pero en el fondo de su corazón creo que le gustaba sentirse útil y necesaria. Y nadie, pero nadie, cocinaba mejor que mi querida abuelita. Un día inolvidable, Miguel llegó solo a la casa, algo que nunca había hecho antes. Me pareció muy extraño, pues nunca venía sin los otros primos o mis tíos. Estaba visiblemente nervioso, pasándose la mano por el cabello todo el tiempo y... Alicia, me dijo con voz temblorosa y dulce, necesito decirte algo importante. Mi corazón dio un vuelco. ¿Habría pasado algo malo? Creo que me gustas más que como prima, ¿sabes? Virgen Santísima del Cielo. No sabía qué decir ni qué pensar. Una parte de mi corazón quería brincar de alegría, pero la otra solo pensaba en todos los problemas que esto podría causarnos. Miguel, le dije después de un largo rato, yo también siento cosas muy especiales por ti, pero esto no puede ser posible. Tengo a mi pequeño Rogelio, somos primos cercanos, tenemos todo este complicado proceso legal. Mejor lo olvidamos por el bien de todos. Se quedó callado un momento, luego tomó mi mano con ternura. Sé todo eso, querida Alicia, pero uno no elige de quién se enamora, ¿verdad? Solo quería que lo supieras de mi propia boca. La vida siguió su curso con sus alegrías y tristezas. Nos íbamos adaptando poco a poco a la vida en la gran ciudad, haciendo nuevos amigos, enfrentando nuevos retos cada día. Miraba a mi pequeño Rogelio, ya corriendo por la casa, platicando sin parar como un pajarito, y pensaba en cómo da tantas vueltas la vida. El tiempo fue pasando suavemente y Miguel y yo nos fuimos acercando más y más. Era un sentimiento hermoso y puro, ¿sabes? Pero nunca formalizamos nada, ni estuvimos realmente juntos como pareja. Había demasiadas cosas complicadas de por medio que lo impedían. Bueno, ya te imaginarás cómo son estas cosas del corazón. Pasaron 2 largos años así, entre esperanzas y preocupaciones. Ya estaba trabajando en un pequeño negocio por las noches, un local donde vendíamos artesanías. Fue entonces cuando el licenciado Marcos, nuestro siempre atento abogado, llegó con noticias verdaderamente sorprendentes. Entró aquella mañana con una sonrisa radiante, sus ojos brillaban de emoción como nunca antes. Tengo buenas noticias, anunció con entusiasmo. La esposa legítima de don Luis ha decidido apoyarnos. Válgame Dios. ¡Qué sorpresa tan grande! Ni siquiera sabíamos de la existencia de esta distinguida señora, mucho menos esperábamos su ayuda. El licenciado Marcos nos explicó pacientemente que ella estaba en total desacuerdo con su hijo. El muchacho, por desgracia, quería quedarse con toda la herencia, sin compartir absolutamente nada. Pero su madre, viendo la tremenda injusticia, decidió intervenir con valentía. Conocía nuestra historia y quiso hacer lo correcto, lo justo. El abogado continuó. No fue nada sencillo, pero ella fue muy firme en su decisión. Le dijo a su hijo que si no aceptaba repartir la herencia justamente, revelaría toda la verdad a la prensa. Me quedé sin palabras, completamente asombrada. Esta bondadosa señora, a quien ni siquiera conocíamos, arriesgaba tanto por ayudarnos. Fue un gesto muy noble, verdaderamente conmovedor. Sin embargo, aún con esta maravillosa noticia, el proceso legal seguía avanzando lentamente, como una tortuga. El licenciado Marcos siempre decía con optimismo que estábamos cerca del final, pero invariablemente surgía algo más que lo retrasaba. Era un sinfín interminable de documentos y audiencias. Cada vez que iba al juzgado, me encontraba con las otras esposas. Como nosotros, ellas también estaban reconstruyendo sus vidas con mucho esfuerzo. Mientras la vida en la ciudad nos traía nuevas experiencias, un día inolvidable, Rosalía, que ya tenía 14 años, llegó a casa con una noticia que nos dejó a todos sin aliento: esperaba un bebé. Santísima Virgen del Cielo. La abuela Chabela casi se desmaya de la impresión, mi madre rompió en llanto desconsolado y yo me quedé completamente muda. Rosalía,
con sus dulces ojos llenos de lágrimas, nos contó que estaba profundamente enamorada de un muchacho de la escuela, Miguel. Él tenía 15 años, era un jovencito de rostro amable y cabello oscuro muy bien peinado. Estudiaban en el mismo salón y, según ella, era un buen muchacho, muy responsable. Trabajaba medio tiempo en el taller mecánico de su padre y soñaba con ser ingeniero algún día. Al principio estábamos tremendamente preocupados, como es natural. ¿Cómo podrían dos jovencitos criar a un bebé? Pero entonces ocurrió algo verdaderamente inesperado. Don Sebastián, el respetable padre de Miguel, vino a nuestra casa. Era un señor alto, de manos trabajadoras y un bigote espeso que no ocultaba su sonrisa bondadosa y sincera. Llegó muy respetuoso, con su sombrero en la mano, y nos propuso algo que nos sorprendió gratamente. «Miren», dijo, mirando a la abuela Chabela con sinceridad y cariño, «sé que la situación es sumamente difícil, pero Miguel es un buen muchacho y quiere responder como debe ser. Si están de acuerdo, Rosalía puede venir a vivir con nosotros. La cuidaremos a ella y al bebé como si fuera nuestra propia hija». Nos quedamos sin palabras, completamente sorprendidos. Era una oferta tremendamente generosa, pero nos dolía en el alma pensar en separarnos de Rosalía. Después de todo lo que habíamos vivido juntos, la idea de estar separados otra vez nos asustaba muchísimo. Pero al final, entendimos que era lo mejor para todos. La casa de don Sebastián era más grande, más adecuada para un bebé, sobre todo, Rosalía y Miguel podrían estar juntos, criar a su hijo con el apoyo de una familia respetable. Con el corazón apretado y lleno de sentimientos encontrados, ayudamos a Rosalía a preparar sus cositas. La abuela Chabela, con todo su amor, llenó una maleta con remedios caseros para el embarazo. Mi madre no paraba de llorar mientras abrazaba a Rosalía una y otra vez, y yo, pues intentaba ser fuerte como una roca, aunque por dentro estaba completamente destrozada. Los meses pasaron suavemente y el embarazo de Rosalía avanzaba sin complicaciones. Nos visitaba todos los domingos sin falta, siempre sonriente y con nuevas historias que contar. Se le veía verdaderamente feliz y radiante. Miguel la trataba con muchísimo cariño y su familia la había recibido como a una hija más. Pero cuando Rosalía tenía algunos meses de embarazo, todo cambió inesperadamente. Queridos amigos que me están acompañando, lamentablemente no puedo terminar la historia aquí. El vídeo ya es muy largo, ¿verdad? Pero no se preocupen ni un momento, la tercera parte, que es el final de esta historia, está lista para que la vean. Solo tienen que hacer clic aquí en la pantalla para continuar. Y no olviden escribir en los comentarios parte 3, así sabré que quieren seguir escuchando mi historia completa. Los espero con mucho cariño en la parte final. Que Dios los bendiga abundantemente y los proteja siempre. Nos vemos muy pronto.